Bueno, bien, hola a todos. Gracias por sumarse a la charla mensual con Pablo Bujía de Buda Partners. Haremos un resumen con lo más clave que pasó en el mes de mayo, ¿verdad? Mientras continúa la guerra arancelaria que está con el mundo, que sí, esta guerra bastante ardua, ¿verdad? El S&P llegó a niveles del 2,5% de niveles del inicio del año y ya repuntó luego de muchos meses de alta volatilidad. También la inflación llegó a niveles mínimos del 2,3%, por suerte, y bueno, ya estamos en niveles bastantes más acordes con el objetivo de la Fed. Así que ya estamos cerquita, capaz puede ser de un recorte de tasas aún, o todavía falta mucho para eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias, bueno, a la gente de Bengochea y a todos los que se han incorporado. Eh, Voy a compartir pantalla eh, para mostrar la presentación. Eh, no sé por qué. No la estás viendo ahí, ¿no? A ver, para. Voy a. A ver ahí. Ahí, por ahora no, ¿eh? Qué Ahora sí. raro. ¿La ven? Sí, Pues perfecto. yo no la veo. ¿Ustedes la ven entera? Sí, sí, yo lo veo bien. Bueno, si en algún momento no pasa o algo, por favor avísame. Sí. Eh, bueno, entonces, la verdad que nada, ahí la veo, este último mes, bastante movimiento. Bueno, el mayor movimiento lo tuvimos en abril, si ustedes recuerdan el piso de mercado cuando fue el momento culmine de la guerra comercial, es donde tuvimos el mínimo del S&P el 7 de abril, y de ahí en más tuvimos una recuperación prácticamente en B. Nosotros hace un mes atrás estábamos en el medio de esa recuperación. La recuperación de los mercados continuó con esta tregua comercial que llega hasta el 9 de julio. Y este nuevo anacronismo del mercado que es TACO, ¿no? Trump always chicken out. Entonces, cuando tenemos malas noticias, por ejemplo, de comercio, lo que quiere decir ese anacronismo es que Trump se va a echar atrás, ¿no? Que es hasta ahora lo que estuvo haciendo. Igualmente no estamos libres de riesgos, eso es lo que vamos a discutir hoy, y vamos a también hablar en un momento donde la bolsa norteamericana está prácticamente en máximos nuevamente, de niveles y de evaluación, en cómo tener una cartera bien diversificada. Yo les voy a mostrar los cambios que hicimos a nuestras carteras al final y la lógica de eso, que creo que hace carteras más potentes por la incertidumbre que todavía tenemos por delante, porque también vamos a hablar, pasamos de preocupación de la guerra comercial, y como digo, está esta sensación de que Trump se echa atrás, a también complicaciones o temores sobre el nivel de deuda déficit por el paquete fiscal que mandó Trump al Congreso. Entonces vamos a tratar de entender eso, tratar de dónde está la economía de Estados Unidos y después para hablar de mercado y la lógica de las carteras, ¿no? Pero la verdad que en el último mes que yo estuve acá, antes que estuve acá, los mercados recuperaron bastante con un pequeño problemita en el lado de los bonos del Tesoro americano que también les vamos a contar. Bueno, voy a pasar la presentación. ¿Ves la primera, Francisco, ves la primera filmina? Sí. Sí, sí, perfecto. Se ve bien. Bueno, les voy a mostrar algunos gráficos que yo vengo mostrando hace ya varios meses, y lo que intento es ver cómo está la economía de Estados Unidos y cómo es esta desaceleración que estamos esperando y dónde se encuentran los riesgos de recesión, si todavía lo hay, ¿no? Entonces, este primer gráfico, yo ya se los vengo mostrando, que es la diferencia en lo que llamamos data dura y data blanda. La data dura son los números que salen de PBI, de empleo, en base a, de inflación, en base a números duros, ¿no? La línea verde son expectativas que se miden por medio de encuestas a los consumidores sobre todo y a los gerentes de compras en manufacturas y servicios. Esas son de las encuestas más importantes que se hacen en Estados Unidos. ¿Y por qué le estamos dando importancia a las dos? Primero porque una sigue a la otra. En general, cuando la gente está negativa o positiva, cuando los
gerentes de compra nos dicen que las cosas andan bien o mal, después eso influye obviamente en la en la data dura. Pero la data dura, nuevamente, que es esa línea roja, no se ve ningún deterioro, los datos siguen siendo bastante buenos. El problema con eso es que es todavía muy incipiente el impacto que esos datos tienen de lo que fue la guerra comercial, el día de la liberación, ese 2 de abril, donde tuvimos ese nivel increíble y ridículo de tarifas, ¿no? Entonces, no refleja bien todos los riesgos de las nuevas políticas de Trump. Por eso es que agregamos los datos de más alta frecuencia o que son más recientes, que es la línea verde, que marca las expectativas. Como dije, en el clímax de la guerra comercial estaba todo el mundo muy negativo. Desde entonces, desde que Trump sobre todo acordó esa tregua con China, es como que las expectativas o la data blanda mejoró. Pero lo que apunta un poco esto es que algo de empeoramiento sería razonable, aunque como muestra el gráfico de Polymarket a la derecha al fondo, sí se disiparon los riesgos de recesión, que en el peor momento ya van a estar a como un 60% de probabilidad de recesión, hoy esas probabilidades están más cerca de 30, que es donde hemos estado ya hace bastante tiempo. Y también algo que yo les he mostrado es lo que hace la Fed de Atlanta, que es tomando todos los datos que van saliendo, estima cuánto sería el Producto Bruto del siguiente trimestre, en este caso del segundo trimestre del año. Y una cosa llamativa, esa sombra celeste, es el rango de estimaciones, que está más amplio que lo habitual y que es por esta incertidumbre de cómo realmente va a impactar las tarifas en la economía. Pero la realidad es que este número viene mejorando. Si bien tenemos ese gran rango entre -1, teníamos antes un rango entre -1 y +3, ahora el rango está entre 0 y casi 3, y la Fed Atlanta lo estima en 3,8. Primero porque hay una mejora en lo que es exportaciones netas, porque se viene importando menos, hubo un adelantamiento de importaciones, eso ya no se ve tanto, y el consumo sigue bastante bien, que es lo que muestra el gráfico de barras, ¿no? De arriba a la derecha, que es que si bien desacelera el consumo medido por PC, realmente no son números dramáticos. Y esto coincide con lo que se ve también, se vio el viernes en el reporte de empleo, donde la creación de empleos es más baja y se revisaron a la baja meses anteriores, pero no es dramático, hay una desaceleración muy paulatina y lejos de niveles de riesgo. Y varios indicadores muestran lo mismo. Inclusive datos que salieron flojos también, esto sí es en base a encuestas, es el ISM de servicios, esto es encuesta a los gerentes de compras de servicios, que muestra arriba de 50 es expansión, abajo de 50 es contracción, muestra que está levemente en niveles de contracción. Y el sector manufacturero, que había tenido unos meses de gloria al principio de año, probablemente esto fue el adelantamiento de compras por tarifas, también mostró datos peores. Entonces, estos dos indicadores la semana pasada no salieron bien. ¿Qué quiero decir con todo esto de la actividad en Estados Unidos? Es muy mixto, es muy difícil de leer, es difícil saber cuánto ya está incorporado lo que será un nivel de tarifas que todavía no sabemos cuál va a ser, pero podemos asumir que por lo menos va a ser 10 puntos, 10%. Pero realmente tampoco es una situación dramática, es una desaceleración y no una recesión, ¿no? Eso es lo que uno ve en los datos. Si bien, como decimos, es difícil decir que ya esté todo incorporado, ¿no? Y en cuanto a inflación, bueno, la inflación también, nuevamente, son datos medios con el espejo retrovisor. Es como yo le decía, todos los datos duros que están saliendo son a lo sumo abril, ¿no? El de empleo es mayo, pero los datos son relevados en algún punto a mitad de mes, entonces tampoco es completo. Entonces, toda esta incorporación de esta información a los datos económicos es como lento. Y un poco uno puede decir lo mismo de la inflación, ¿no? Que la inflación que salió de mayo de CPI, que vamos a tener otro dato este miércoles, o lo que salió del Core PCE, que es más atrasado, es de abril,
Los datos de inflación vienen más o menos bien, en el sentido que seguimos con una inflación entre 2,8, digamos, para lo que es la subyacente o la core, que es la que mide la Reserva Federal. Realmente no es muy dramático. Sin embargo, hay ciertos economistas que han medido el impacto de la inflación si uno incorporara tarifas y lo estima que puede ser, Wells Fargo, por ejemplo, dice que para fin de año puede estar cerca de 3,6. Que niveles arriba, volver a niveles arriba del 3% realmente no sería bien visto, creo, ni siquiera por la Fed. Y creo que es interesante lo que fue los conference calls de las compañías cuando reportaron resultados en el primer trimestre. Bueno, del primer trimestre lo reportaron hace más o menos en el transcurso del último mes, que muchos de ellos ya decían que iban a subir precios para compensar por tarifas, ¿no? Y ya hay varios medios que también lo están marcando. El caso más llamativo tal vez fue el de Walmart, que dijo que iba a subir precios y entonces el secretario del Tesoro, Bessent, llamó al CFO, le dijo, tratá de no subir precios, y Trump les dijo, cómete el margen, literalmente. Pero hubo varios. Ford también estableció que debería subir sus precios eh, eh, por lo que es las más caras importaciones, y así varios, ¿no? Entonces, la realidad es que a medida que los compañías puedan pasar el mayor costo de importaciones a los consumidores, veremos realmente el impacto. Lo podrán pasar total o parcialmente, según la competencia, según el tipo de producto. Es muy difícil hacer una estimación fina, pero sería de esperar que este dato de inflación aumente mucho. A niveles dramáticos, no deberían, sobre todo si estamos hablando que tenemos una desaceleración económica y que hoy en día se están negociando el tema de acuerdos comerciales. Y algo muy interesante me pareció, yo la otra vez cuando estuve les contaba por qué Trump iba a cambiar la política o iba a recular con respecto a las tensiones comerciales por la importancia que tenían muchas importaciones, por ejemplo, en vehículos o en productos electrónicos, el gran impacto que tenían estos sectores en la economía de Estados Unidos. Entonces, él retrotrajo mucho ese escalamiento que había tenido, sobre todo con China, y esto le mejoró un poquito o dejó de deteriorarse su imagen, ¿no? La línea roja, como que su nivel de aceptación subió un poco, y su imagen negativa cayó levemente. Esto es importante porque los republicanos, realmente con los ataques de Trump, se han puesto un poco nerviosos, porque ellos el año que viene tienen elecciones de medio término. Entonces, toda esta impopularidad de Trump no estaba ayudando y ya está mucha gente en contra. Yo creo que este tipo de gráficos es un incentivo para que Trump siga tratando de alcanzar acuerdos comerciales. Pero lo preocupante de esto es que en esta tregua de 90 días, recuerden que él sacó todas las extraordinarias por encima de 10 por 90 días. El 9 de julio vence esta tregua. ¿Qué va a pasar entonces? No falta tanto. ¿Y qué va a pasar entonces? Hasta ahora tuvimos cero acuerdos, solo con Inglaterra firmaron un protocolo de acuerdo donde aparentemente la tarifa sería un 25%, que es lo mismo que hoy ya Inglaterra tiene tarifas con Estados Unidos. Y después, si bien la semana pasada Trump se levanta y dice, con China es imposible negociar y están violando los acuerdos, y una semana después hablan con Xi Jinping y está todo bien, en concreto es muy difícil que pensar que para el 9 de julio tengamos muchos acuerdos, con lo cual esto puede llegar a tensionar al mercado nuevamente. Probablemente estén avanzados con Japón, con India, que son considerados países, o Corea, que son considerados, o Taiwán, países bastante amigos, ¿no? Con China puede tomar meses y meses. Y la pregunta que uno se hace es si van a prorrogar en estos acuerdos. Trump, sobre todo, estuvo bastante conciliador con Xi Jinping en la última semana, llegó a hablar y eso, porque las exportaciones de China de los llaman rare minerals, minerales raros, que realmente son muy raros, tienen nombres insólitos, pero que son utilizados en la industria de defensa y electrónico de Estados Unidos. Entonces, eh, todavía hay incertidumbre con la guerra comercial, nos pusimos todos contentos cuando empezó a desescalar, y ahí es cuando el mercado tuvo esa recuperación en B y ya estamos por encima en el año
flojo, pero estamos por encima en los índices de Estados Unidos. Interesantemente, parte de la preocupación de la guerra comercial pasó al déficit fiscal, ¿no? Por esta ley que Trump pasó al Congreso, que significaría que después de eso Moody's le bajó la calificación, que en sí mismo eso no tiene mucha importancia porque Fitch y S&P ya los tenía en AA más, eso lo había bajado, y todos sabemos lo que puede ser el déficit de Estados Unidos. El problema es que eh, con esta ley, si se pasa así como está, el déficit podría escalar en los años hasta el 9% y la deuda sobre PBI de Estados Unidos llegar a un arriba de 130%. Entonces, esos son números muy preocupantes. Y Vicente está pidiendo que esto se apruebe para mediados de julio, porque también coincidiría cuando se quedan sin efectivo con el tope de deuda. Entonces hay muchos hitos por pasarlos este próximo mes, mes y medio, que le suman algunas preocupaciones al mercado que entre que Trump always chickens out y que, o sea, que va a arrugar de vuelta Trump y que aparte los republicanos no van a llegar a una crisis de tope de deuda y probablemente la ley que mandaron al Congreso no pase como está porque hay muchos republicanos eh, que están asustados por estos números, si bien no va a pasar como tal, sigue siendo un riesgo y claramente significa mayor déficit para Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Principalmente porque si bien tenemos una desaceleración económica y, por ejemplo, salió un buen dato de inflación que superó, que fue más bajo de lo que el mercado esperaba, los rendimientos de los bonos Tesoro a 10 años permanecen muy cerca de 4,5 y el de 30 está en 5. Son niveles muy altos. Ahora este miércoles hay una licitación de un bono tesoro de 10 años, el jueves uno de 30 años, y vamos a ver qué pasa. Nosotros no creemos que los extranjeros estén necesariamente vendiendo, pero están participando menos en el flujo, ¿no? Eso sí se ve. Las últimas licitaciones vienen flojas y como están los números de actividad, hoy la tasa tendrá que estar más cerca de 4, de 4,5. Ese exceso que tenemos es lo que se llama, es la prima por plazo, que lo que significa es, como tenemos incertidumbre económica por todo lo que venimos hablando, para yo tener un bono a 10 o 30 años te pido más premio, ¿sí? Una tasa más alta. Y es lo que está pasando. Después también le voy a mostrar otros gráficos de lo que puede estar pasando con los activos de Estados Unidos eh, y un poco por qué nuestra idea de diversificar globalmente, que eso lo venimos diciendo desde el principio de año y la verdad que funcionó bastante bien, pero en parte es por todo esto que estamos hablando de Estados Unidos. Yo quiero aclarar que yo no tengo en dudas sobre el excepcionalismo de Estados Unidos, no estoy cuestionando ni el excepcionalismo de Estados Unidos ni diversificar afuera del dólar estadounidense o de los bonos del Tesoro americano. Yo creo que Estados Unidos va a pagar, yo creo que va a ser una economía con la misma innovación y creación y productividad que viene llevando, pero los próximos meses van a ser antipáticos. Y cuando uno analiza un poco lo que es esta One Big Beautiful Bill, que como la llama Trump, en este paquete fiscal, la extensión de los recortes de 2017 no es nada en el margen, porque eso ya está, pero hay nuevas exenciones impositivas, se aumentan los mínimos imponibles eh, y hay un financiamiento adicional para deportaciones masivas o para control de las fronteras. En definitiva, eh, todo esto tiene un impacto de mayor déficit, pero por otro lado, si viene de la mano de desregulaciones y tal vez de más inversiones por los menores impuestos, esto puede ser positivo. Y también hay que decir que lo que se puede acumular por tarifas, que es muy difícil sacar números exactos. Hay gente que ahí dice que el costo estimado del paquete es aproximadamente 3,7 billones y se estima que las tarifas pueden ser 2 y algo, ¿no? Entonces a eso compensaría bastante. Pero hasta ahora es muy difícil sacar esos números finos. Otra cosa que dice Besant, de la cual yo soy un poco escéptica, es el sueño de todo ministro de Economía,
y es que si Estados Unidos crece por encima de su tasa natural, que es 2%, por ejemplo, si crece a un 3% más, va licuando ese deuda sobre PBI y ese déficit sobre PBI. Pero pensar que Estados Unidos pueda crecer a un 3-4% de forma sostenida sería muy raro y más al mismo tiempo cuando estás en países que crecen así, como India o China en su momento, o ahora, es por crecimiento demográfico y por creación de clase media. Digamos, Estados Unidos piensa que mucha gente va a poner plantas en Estados Unidos para evitar las tarifas, pero la realidad es si vos no sabés cuál va a ser tu tarifa, porque tenés una esta tregua de 90 días y no sabés qué va a pasar el 9 de julio, en este nivel de incertidumbre solamente aplaza las decisiones. Por eso es que mi planteo con Estados Unidos es más ser fina con los tiempos, en el sentido que mientras que no tengamos todas estas definiciones, todo lo que estamos hablando puede tener un impacto en la actividad de Estados Unidos y en la inflación de Estados Unidos. A largo plazo, si logra pasar baja de impuestos, desregulaciones y aparte puede bajar el gasto y- acumular por tarifas, tal vez de acá a un año Estados Unidos está mucho mejor. El mercado, ¿qué está descontando? El mercado me parece que sigue descontando como que vamos a tener un pasaje suave hacia ese nuevo paraíso, pero sin embargo hay muchos obstáculos en el mediano plazo. Cuando, como dije antes, el S&P ya está en sus niveles prácticamente máximos junto con sus valuaciones. Por todo esto que nosotros estamos cautos con Estados Unidos, redujimos equity de Estados Unidos y aumentamos en fondos globales de una forma orientados a los dividendos o crecimiento de evaluaciones razonables. Y un fondo global, cuando uno sale de Estados Unidos y entra en un fondo global, no está saliendo 100% de Estados Unidos. Estos fondos globales tienen entre 30, 50 y algunos hasta 70% en Estados Unidos. Tal vez es más selectivo en las acciones, pero digamos, hoy en día el S&P en sí mismo eh, no te protege de los riesgos que tenemos por delante. Por eso estamos buscando esa mayor selección. Y bueno, nada, después voy a explicar un poquito mejor. Eh, Esto ya más o menos lo conté, pero es el paquete fiscal, eso es lo que estiman los economistas que aumentaría el déficit primario y la parte de intereses que sigue creciendo. Los gráficos a la derecha es un conference call que participé de Moody's cuando hicieron downgrade de la deuda americana. Y con esas proyecciones dramáticas, son muy estáticas para mi gusto, pero bueno, que llevan el déficit de Estados Unidos al 9% para el 2035 y la deuda llegando a 140, ¿no? Como les digo, mucho puede pasar en el camino y yo no creo que sea tan dramático, pero no es bueno, digamos. Un déficit de 7% ya es un montón. Eh, entonces, a mí me gusta mostrar un poco en cómo se ve el mundo. Como les dije, nosotros a principio de año, yo me acuerdo a fin de año, cuando en una charla decía que había tres contrarias para este año, tres contrarias trades. Uno era Europa, el otro era Brasil y otro era China, que si bien había subido bastante en el 2024, es como que nadie se había subido a la ola. Bueno, interesantemente, estos mercados este año anduvieron muy bien, ¿no? Europa lleva una suba del 25%, China 17%, emergente, donde obviamente China es bastante está un 12%, pero bueno, en Brasil también lleva una suba de más o menos 18%, Japón viene bien. El S&P ahora desde la semana pasada, como el Nasdaq, están levemente en terreno positivo. Y en cuanto a la deuda, lo que anda bastante bien es la deuda emergentes, que también es un sector que nosotros beneficiamos y tenemos en las carteras hace rato. Por encima no tenemos high yield. La deuda local emergente se anduvo bien porque el dólar se depreció un 10% este año y yo creo que eso puede seguir. Nosotros en general no recomendamos fondos de monedas locales porque son muy volátiles. Tienen que ser para inversores que no sean muy cautelosos o que vivan en el país donde están adquiriendo la deuda a moneda local. Interesante que el high yield americano, global subió 4,8 en el año y el americano apenas sí subió. Eso es un tema de spreads. Después lo vamos también a ver todo el riesgo
de los bonos de altos rendimientos realmente estaba más en Estados Unidos por riesgo de recesión. Entonces, nosotros también hemos venido beneficiando fondos globales. Y después el resto no hicieron demasiado el resto de la renta fija, pero vamos a ver que algunos fondos que nosotros tenemos en carteras anduvieron bien. Y el Russell, que es el de acciones chicas, que nosotros lo hemos recomendado y siempre decimos que fue lo que nos salió mal, nos salió muchas cosas bien, esta nos salió mal, pero hay que decir que en un momento estaba como 20% abajo en el año, ahora está 4%, o sea, recuperó bastante con este rally que tuvimos del S&P, también el Russell recortó mucho en sus pérdidas, ¿no? Y esto es algo que nosotros venimos marcando mucho, porque realmente a nosotros nos empezó a sorprender hace varios meses atrás. Paula, consulta. En Sí. caso que esta ley se apruebe, ¿no? Esta ley que reduce los impuestos, ¿el Russell ahí podría tener un buen beneficio, ¿no? En esa medida o no El necesariamente? Russell es de los que más se beneficia, sí, desde la regulación, porque podrías tener mucho más actividad de manejo, por ejemplo, adquisiciones, y también porque la desregulación que más se espera es en el sector financiero, donde en el Russell el sector financiero es bastante importante, sobre todo porque son los bancos medianos y chicos, que son los que más se beneficiarían de una desregulación, porque la desregulación que están hablando es de reducir los requisitos de liquidez o de capital, medio peligroso para mi gusto, y medio en chiste, medio en serio, yo siempre digo que lo hacen para que los bancos liberen capital y puedan comprar más bonos del Tesoro americano, que es lo que Besen quiere. Pero fuera de broma, todos esos bancos regionales, medianos y chicos, si tienen menos regulaciones, menos requisitos de liquidez y de capital, significa más ganancias. Entonces es un sector que se puede, un índice que se puede beneficiar bastante. Por eso que también el sector financiero es uno que suena como muy ganador, ¿no? En esta era Trump. Pero sí, contestando a tu pregunta, sí, definitivamente. Igual te digo, se está discutiendo en el Senado y no va a pasar como está, porque hay muchos republicanos que no van a admitir ese nivel de baja de impuestos sin aumento de ingresos palpables, ¿no? Y a veces que hay mucha gente que dice, vos tenés todo el recorte de impuestos al principio y la baja de gastos al final. Porque más allá de la pelea de Trump y más, que bueno, fue lamentable, la realidad es que lo que Dodge consiguió en bajar gastos fue muy pobre. Eso no, la verdad que no resultó y cuando vos Moody's también analiza un poco dónde habría que bajar el gasto y no hay muchos lugares para bajar el gasto. Terminás en Medicare, Medicaid y gasto social, ¿no? Entonces no es fácil. Pero bueno, algo que a nosotros nos rompe la cabeza es la línea naranja, es rendimiento del bono del tesoro, que como les dije, está ya plantado en 4, 4,5, aunque tengamos peores datos económicos, y el dólar, que cayó un montón. Trump quería lo primero, no lo segundo, o sea, Trump buscó la caída del dólar porque quiere industrializar a Estados Unidos y porque quiere dar vuelta a su balanza comercial. Pero por otro lado, lo que le pasó es por todo lo que hablamos antes de la prima de riesgo, los rendimientos de los bonos quedaron muy altos, que entonces es los bonos que tiene que vender Besant, los vende bastante más caro, y esa parte de intereses de la deuda, del déficit de Estados Unidos no hace más que aumentar, ¿no? Este es un gráfico raro porque si ustedes ven antes había movimientos concurrentes, es decir, que cuando subían el rendimiento del bono tesoro, se apreciaba el dólar porque la gente iba y ponía activos en Estados Unidos. Ahora vos tenés este rendimiento alto y sin embargo la moneda se deprecia. Esto es lo que uno vería en un país emergente cuando tenés salida de capitales. ¿Sí? Por un lado uno dice, bueno, le piden más tasa por la incertidumbre, pero es algo que pasa cuando tenés una salida de capitales. Y ahora vamos a ver que algo de eso está pasando en el margen. Y no quiero ser dramática acá, vuelvo a repetir, no estoy hablando, no estoy cuestionando la grandeza de Estados Unidos, simplemente que en el margen están pasando cosas. La primera razonamiento es que esto no solamente pasa en Estados Unidos. La línea blanca es el bono del Tesoro americano, la celeste de Alemania
y la púrpura, la de Japón. La realidad es que los rendimientos de los bonos del tesoro del gobierno vienen aumentando en todos los países, ¿no? Y vienen teniendo malas licitaciones. Japón tuvo hace unas semanas una mala, que fue bastante mencionada. Lo que pasa con esto son muchas cosas. Lo primero que uno puede decir es que ya los inversores están cansados de financiar déficit y deudas de países desarrollados. Eso puede ser una lectura. Después tenés casos o razones individuales. Recordemos que Alemania después de años aumenta su gasto en defensa, entonces eso hace nuevamente que probablemente más déficit y más tasa. Y la implicancia de lo que está pasando en Japón, donde la tasa subió, yo esto se lo comenté muchas veces. Con el carry trade, Japón ha sido un gran exportador de capitales y probablemente es el ahorrista más grande del mundo y el inversor más grande externo, uno de los más importantes. La línea violeta es a la que se tiene que financiar la persona que está haciendo carry trade. Y a todo esto el yen se apreció de 160 a 144 que estaba hoy. Entonces, hoy el carry trade no es tan rentable porque mi tasa de endeudamiento es más alta y porque también podría perder con la moneda porque mi moneda se está apreciando. Entonces hay una repatriación de capitales de vuelta a Japón. Esto es que participa menos en treasuries, que tal vez vende activos de Estados Unidos. Acá hubo algo así dramático, pero más por movimiento del yen. Pasó en agosto del año pasado. Si ustedes se acuerdan, ahí la tasa, como ven, no había subido tanto, pero sí el yen se había apreciado mucho y tuvimos ese Summit Carry Trade que significó que el Nikkei cayera un 12% en un día, básicamente por la apreciación del yen. Pero bueno, podemos estar en una situación similar, donde los activos se están yendo a Estados Unidos. Y el primer reporte que veo, una estimación de eso, fue algo que hizo Goldman Sachs, que ellos estiman que están, en términos netos, están vendiendo los extranjeros los últimos 2 meses. No son números enormes. Y aparte yo quiero decir algo. Los últimos años, las carteras de los inversores estaban 80% en Estados Unidos, 70% en Estados Unidos, inclusive por encima de lo que es Estados Unidos dentro de la economía global, cuánto pertenece, y cuánto también es el S&P dentro de los mercados. Entonces, lo que estamos hablando es que tal vez retiren 5 puntos porcentuales de Estados Unidos y lo pongan en otra región. Ese movimiento, considerando lo que es las carteras en Estados Unidos, 5 puntos fuera de Estados Unidos es un montón. Y que lo pongas en mercados emergentes en Europa o Japón es un montonazo, porque son mercados mucho más chicos. El otro día una portfolio manager de Latinoamérica hacía un comentario muy interesante que es si las carteras se mueven un punto porcentual para Latinoamérica, estamos hablando de 12 días o 15 días de trading en Latinoamérica. Es un montón. Es imposible pensar que este movimiento no va a tener un impacto en Estados Unidos y en otros mercados, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que ese gráfico que les mostré del dólar y de los bonos del tesoro están mostrando un poco eso y Goldman Sachs cree que hay algo de salida de activos de Estados Unidos. No es nada dramático, la gente no va a salir de sus Apple y de sus Microsoft, digamos, de su bono del tesoro, pero en el margen nos parece que esto está pasando. Paula, y esa salida de capitales, ¿a dónde irían? ¿Que van a Europa, van a Asia, o van capaz a otros activos, como puede ser, no sé, renta fija, commodities, En, Al oro está yendo sin duda, pero no, yo creo que es a todas las regiones afuera de Estados Unidos. Yo creo que este año, y más con los rendimientos que ya vimos, es como, y la incertidumbre que todavía te queda en Estados Unidos, como que tiene sentido diversificar geográficamente. El otro día fui a una charla y me dijeron, pero Paula, cuando ves los gráficos de largo plazo, Estados Unidos siempre gana. Le digo, sí, pero yo te estoy diciendo que los próximos
3, 6 o 9 meses, yo quiero una posición global. Y como te digo, si vos ves nuestras carteras modelos, es nuestra posición de hace rato, eh, y la verdad que ha pagado bien, porque si inclusive vos elegís bien los fondos globales y vas al estilo de fondo global adecuado, te puede ir muy bien. Nosotros hemos tenido fondos globales que el año pasado le fue tan bien como al S&P, entonces, y este año le está yendo mejor. Entonces, yo creo que es una medida adecuada, porque el S&P también tiene una concentración, sí, las 10 tienen 35%, pero esas 10, algunas están muy cuestionadas. Tesla es una parte importante y ya sabemos lo que ha pasado con Tesla. Apple también ha destruido mucho valor porque no termina de entrar en un modelo de inteligencia artificial. Google, con su buscador, al cual está perdiendo participación de mercado en su buscador contra la inteligencia artificial, y la parte de publicidad por el buscador es el 50% de los ingresos de Google. Entonces, hoy tenés y después todo lo que es salud en Estados Unidos, eh, regulatoriamente no paran de pegarle. Entonces, la verdad es que hoy comprar el S&P o quedarte en Estados Unidos sin ser selectivo, me parece que tenés grandes riesgos por delante, ¿no? Entonces, me parece que es un poco más complejo esta vez. Eh, a mí me gusta el equity y obviamente el equity americano a largo plazo está bárbaro, pero comprarlo a 6.000, a evaluaciones de 21 veces ganancias, con los riesgos que tenemos por delante, y no me parece atractivo ni prudente. Simplemente eso. Así como hicimos ese call con clientes, con ustedes, ¿no? No con clientes de afuera, pero hicimos un call en el mínimo de mercado en abril del 7 diciendo quédense porque el pesimismo es excesivo, corrigió un montón. Bueno, nunca esperamos una corrección en B tan fuerte y en tan poco tiempo. Entonces, así como en ese momento dijimos no vendas, después de este rally dijimos, bueno, reduzcamos, ¿no? Fue un poco el razonamiento. Bueno, yo siempre muestro también la curva del tesoro americano, que me gusta mostrarlo. La línea de abajo, la amarilla, es la línea el día de la liberación, ante el anuncio de tarifas. Y la verde es la actual. Sobre todo las largas subieron los rendimientos en 40 puntos básicos, una bestialidad. Las cortas subieron, pero mucho menos. Esto quiere decir que la curva se empinó por esta prima de plazo o prima de riesgo que yo les comentaba, ¿no? Eh, y, es, eh, y eso no se ha vuelto a acomodar por más que las noticias fueron mejores. Y el nivel de actividad desaceleró, las noticias en general de conflictos políticos fueron mejores y así toda esta tasa sigue muy alta. Y las expectativas de baja de tasa, si hay economistas que esperan un 3% o más de inflación, la Reserva Federal obviamente quiere esperar. Y también se empezó una nueva literatura, yo les conté la otra vez, que inflación no es un salto discreto por tarifas, ¿no? Sino que es algo más permanente. Bueno, hay gente que piensa que por el nivel de tarifas y hasta que se acomoden las cadenas de suministros, como que eso puede cambiar las expectativas y que la inflación puede ser alta permanente. Pero la realidad es que el mercado lo que hará descuenta es una o tal vez dos bajas de tasas y la primera en septiembre. Hasta ahora, la Reserva Federal en todos sus comunicados ha dicho que quiere esperar para ver, pero se dice que ya hay varios conflictos adentro de la Reserva Federal de lo que la Reserva Federal debería hacer. La realidad es que el dato de desempleo que salió otro día de 4,2 no es alarmante, la creación de empleos no fue mala, si bien se revisaron meses anteriores a la baja. Entonces, la verdad es que todavía, y vamos a ver qué dato de inflación sale mañana, ahora los datos de inflación son bastante tranquilos. Con lo cual, todo eso, Powell ha dicho que como la economía está bien, no tienen por qué apurarse siquiera. No hay ningún costo en esperar y creen que es más prudente esperar. Trump el otro día, después de que el Banco Central Europeo bajó tasas, realmente fue brutal con Powell nuevamente, que tenía que bajar, Mr. Too Late, le hice de todo, pero bueno, no creo que la Reserva Federal se acepte las presiones políticas, pero digamos, toda esa discusión interna, eso sí creo que está cambiando la discusión interna dentro del comité
de la Reserva Federal. Ahora en junio tenemos la reunión donde también ponen las proyecciones económicas y la verdad es que ahí podemos llegar a ver más disidencia. Y lo que pasó con los spreads, los spreads de crédito fue increíble, creo yo. El gráfico a la derecha en negro es bastante simple, eso es spread de bonos, grado de inversión, larguísimo, de 10 años, pero así todo, en el peor momento los spreads subieron nada más que un 50, 60 puntos básicos y después redujeron bastante. Y es por eso que siempre nosotros estamos mucho en investment grade porque es muy protector frente a las crisis, y eso lo demostró. Lo más interesante aún fue el primer gráfico, que la línea negra es bonos de alto rendimiento en Estados Unidos, la verde de Europa y la roja mercados emergentes. Sobre todo en high yield se vio un nivel de estrés impresionante, donde los spreads subieron 150 puntos básicos, es un montón. La europea también, con riesgos de recesión y impactos de la guerra comercial. Pero la verdad que después retrotrayeron en casi todo, no están nuevamente mínimos, pero retrotrayeron en bastante de sus pérdidas. Lo que anduvo bastante bien fue mercados emergentes, que es la línea roja, que no tuvo ese exabrupto y con la compresión de spreads también cayó. Que no es lo que pasó en agosto del año pasado, cuando tuvimos esa crisis que le conté del desarme de carry trade. Ahí se ve que la línea negra y roja suben bastante al unísono. Esta vez emergente se comportó mejor, que es un poco, a nosotros nos alegró, porque es un poco lo que siempre decimos, que preferíamos emergentes a high yield, en parte porque tienen mejores fundamentals, porque no están tan apalancados. Entonces, me parece que eso fue positivo. Y nuevamente los spreads de high yield no pagan por el riesgo de posibles default. Pues a esos niveles de spreads las probabilidades de default son bajísimas y con cualquier desaceleración económica los spreads deberían aumentar un poco. El otro tema que yo te decía con el mercado americano, ¿no? De la sustentabilidad, la sostenibilidad de este rally. La línea roja es la tasa de 10 años, y la línea amarilla, la línea blanca es el S&P con ese brutal recuperación en B que tuvo. Todo el daño causado por la política y toda la recuperación causada por la política también. Y si te descuidas, tenés que hacerle caso a Trump cuando te dice que tenés que comprar. Ya la SEC lo vendrá a buscar por inside trading o front running. Pero la realidad es cuando vos tenés la tasa de estos niveles tan altos, en general se da con una corrección de mercado. Si podés ver los puntos un poco antes de fines del 2022 o en mediados del 2023, son niveles altos para sostener este tipo de mercado, este tipo de múltiplos. Por eso es importante que la tasa baje un poco, ¿no? Y eso es con políticas económicas más responsables. Pero bueno, para eso también va a ser importante cómo salga la licitación de bonos tesoros este miércoles y jueves. Pero la realidad es cuando uno ve los fundamentals, el resultado del primer trimestre fue muy bueno, inclusive InView es muy pronto dentro de las nuevas políticas económicas, pero la verdad es que superaron expectativas en ganancias, en ventas y sobre todo en márgenes, ¿no? Entonces las expectativas de ganancias, el primer gráfico de ganancias, siguen siendo bastante buenos para los próximos trimestres. El primer trimestre fue espectacular, se esperaba cuando entramos el reporte de resultados que el crecimiento de ganancias interanual iba a ser cercano al 8, terminó siendo como el 14. Y si bien tenés menor crecimiento, los otros trimestres siguen siendo muy buenos. Y después en el gráfico a la derecha lo que se ve es que los analistas que habían corregido a la baja sus expectativas de ganancias, incorporando los riesgos de la guerra comercial, ya las empezaron a mejorar después del primer trimestre. Pero bueno, es como que volvió el optimismo a las ganancias esperadas, ¿no? Y también cuando uno ve otros indicadores como put and call, por ejemplo, que en su momento, en el peor momento de la corrección, los niveles de cobertura eran muy superiores a los calls, en niveles casi récord.
como se ve en el cuadro, en ese rectángulo rojo, ya están nuevamente en mínimos, y cuando uno ve la encuesta de Bull and Bears, o sea, de optimistas contra pesimistas, que es de la derecha, ya el pesimismo ya pasó. Entonces, te vuelvo a repetir, niveles casi récord, evaluaciones altas, pasaste de pesimismo a cierto optimismo rápidamente, ya el mercado no está como tan atractivo, ¿no? Es un poco la lectura que uno hace. Y para terminar la parte de los fundamentos, antes de ir a las carteras modelos, nada, el famoso oro que ha ido y venido. Yo he comentado acá que el pico del oro iba a ser cuando, me decían cuando termina el pico del oro. Yo digo, bueno, cuando la plata haga nuevos récords, cuando las mineras de oro hagan récord, bueno, y cuando los ETFs, la participación en ETFs de oro aumentara, ¿no? Entonces, estos son todas esas cosas que indica este gráfico. La línea blanca es el precio de oro que alcanzó nuevos máximos en abril, creo que fue el veintitanto de abril, y eso se dio con las mineras subiendo fuertemente, la tenencia, la línea violeta, que es la tenencia de ETFs, aumentando desde principios de año, y lo que no se había dado era, muy graciosamente, la plata, que es la línea verde, que no había alcanzado nuevos máximos. En la última semana subió casi 10%, ahora está en 36 más o menos. La plata, los máximos tuvo picos, ¿no? Tiene picos, no sé si tiene máximos o tiene picos, pero puede decir que ha llegado a 40, 42, también llegó a 50, pero en un plazo, pero por muy poquito tiempo. Pero bueno, fue interesante el breakout que tuvo la plata la semana pasada, que era el activo de metales preciosos que le faltaba subir. Eh, Realmente cuando uno veía otros indicadores de sobrecompra del oro, una corrección era esperable. Nosotros de la cartera sacamos un poco mineras de oro y plata, lamentablemente, para sacarlos del beta, los de beta más alto, nos quedamos con oro. Porque el oro no solamente es cobertura frente a muchas cosas, sino que la compra de bancos centrales sigue, y con todo lo que yo le conté del dólar norteamericano, tiene sentido seguir teniendo oro en las carteras. Así que eso es un poco, y sí, el oro había llegado más o menos a 3.500, corrigió un poco abajo a 3.200 y ya está nuevamente en niveles cercanos a 3.400. Pero puede estar en ese nivel de consolidación por tiempo más, pero a largo plazo tiene sentido seguir teniéndolo, es uno de los mejores activos este año. Bueno, ahora todo esto lo voy a plasmar en las carteras modelos y los cambios que estuvimos haciendo, pero antes encontré este otro día, UBS hace como todos los años un relevamiento de los family office, cómo están posicionados sus carteras, ¿no? Y yo les he hablado muchas veces de activos alternativos que en nuestra región no son tan conocidos o no son tan usados, pero lo que decía UBS es que en la Family Office grandes, el 44% son activos alternativos, 56 tradicionales, donde obviamente hay una alta participación de acciones, pero después también de renta fija, y los alternativos tienen, sí, private equity, y sector inmobiliario, algo de hedge funds, crédito privado, eh, y como ven, en la parte de activos tradicionales, la parte emergente es muy chica. Si eso crece un punto, es un montón para estas carteras. Tanto como ven, la participación en renta fija y renta variable de emergentes es muy bajo, hay una oportunidad ahí. Y por el lado de los alternativos, la parte de commodities es mínima, o sea, ahí también tendríamos que meter el oro. El oro por esta parte es 2% nada más, y no figuran como es en Bitcoin, por ejemplo, criptos. Son activos que pueden crecer bastante, y creo que también es interesante eso, nuevamente ver que en los grandes patrimonios tienen bastante participación en alternativos, que bueno, de los cuales nosotros venimos hablando.